La madrugada cayó pesada sobre la hacienda, envolviéndolo todo con ese silencio traicionero que suele esconder más verdades que la luz del día. Isabella caminaba descalza por el corredor principal, la bata de seda rozando o seu cuerpo como un susurro inquieto, mientras intentaba calmar el temblor interno que llevaba horas creciendo. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le gritaba que algo andaba mal, muy mal, y ese presentimiento la llevó directo hacia la habitación donde Elías acostumbraba descansar entre rondas. Cuando empujó la puerta, lo encontró ahí, derrumbado en el suelo, sentado contra la pared, con la respiración entrecortada y el rostro cubierto de un sudor frío que no encajaba con la apariencia imperturbable que siempre mostraba. Ese no era el Elías que todos conocían. Ese hombre enfrente de ella estaba quebrado por dentro, y ni siquiera trataba de disimularlo. Isabella dio un paso hacia él, sintiendo que el aire en la habitación se había vuelto más denso. Elías levantó la mirada apenas, como si le costara incluso sostener o contacto visual, y ella sintió un pinchazo en el pecho que no esperaba. «¿Qué te pasó?», murmuró, con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que solo él sabía despertar en ella. Pero antes de que pudiera acercarse más, un pensamiento la atravesó como un relámpago. Su hermano, Benjamín, había estado actuando extraño durante todo el día. Demasiado atento, demasiado controlador, demasiado pendiente de cada paso que Isabella daba, como si supiera algo que ella no. Y de pronto, su mente conectó las piezas. Si Benjamín quería mantenerla bajo su control, la manera más fácil era romper todo aquello que la hacía sentir fuerte, y Elías siempre había sido esa parte peligrosa y luminosa en su vida. Elías tragó en seco, cerrando los puños con fuerza, como si estuviera luchando contra algo más profundo que el cansancio. «Isabella, no debiste venir», dijo con la voz rota, una voz que ella nunca le había escuchado. Era casi un ruego. Ella se arrodilló frente a él sin pensarlo, ignorando a conciencia, gritando que se estaba metiendo en terreno del que tal vez ya no podría salir. Desde esa distancia, pudo notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos: el leve hematoma bajo su mandíbula, el temblor involuntario en su mano derecha, y esa mirada que oscilaba entre la vergüenza y un miedo que no sabía de dónde venía. Algo grave había sucedido, algo que él intentaba cargar solo, y algo dentro de Isabella se quebró al verlo así, porque sabía que Elías prefería morir antes que mostrar debilidad frente a cualquiera, menos frente a ella. «Dímelo», exigió en un susurro profundo, inclinándose un poco más. Elías apretó los ojos, como si la petición le doliera más que cualquier golpe recibido. Y finalmente lo dijo, con un hilo de voz que se perdió en la habitación: «Benjamín vino a verme esta noche». Ese solo nombre provocó en Isabella un escalofrío inmediato, una confirmación visceral de que sus sospechas eran reales. «Me advirtió que te mantuviera a distancia», continuó Elías, «que no olvidara cuál era mi lugar. Y si no, él mismo se encargaría de que yo lo recordara». Isabella sintió la sangre hervirle en las venas, una mezcla peligrosa de rabia y culpa. Su hermano no solo estaba intentando controlarla, estaba dispuesto a destruir la única persona que lograba hacerla sentir libre, incluso dentro del mundo de sombras en el que nació. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Isabella se inclinó hacia adelante y tomó el rostro de Elías entre sus manos, obligándolo a mirarla. Él intentó apartarse, pero ella no se lo permitió. «Tú no te alejarás de mí», dijo con una firmeza tan profunda que incluso ella se sorprendió de su propia determinación. «Si mi hermano cree que puede decidir a quien quiero, no me conoce en absoluto». Elías la miró con una desesperación silenciosa que decía más que cualquier palabra. Sabía que quedarse a su lado significaba desobedecer directamente a Benjamín, un hombre entrenado para proteger y destruir cuando fuera necesario. Pero Isabella no retrocedió. Ese instante, ese simple contacto entre ellos, se convirtió en una declaración que ninguno de los dos había dicho antes. Lo que estaban construyendo ya no era un secreto inocente, era una guerra que ambos estaban dispuestos a enfrentar, incluso sabiendo el precio. La madrugada avanzaba con un silencio inquietante, como si la hacienda entera contuviera la respiración después de lo ocurrido. Isabella no había podido retirar de su mente la imagen de Elías desplomado en el suelo, con la mirada perdida en un punto invisible, como si luchara contra un enemigo que solo él podía ver. Después de levantarlo y escucharlo murmurar aquella confesión rota, ella se había quedado con una sensación amarga en el pecho, una mezcla entre culpa y deseo, como si cada palabra suya hubiese quedado suspendida en la habitación, resonando en la oscuridad. Pero lo que más la inquietaba era la figura silenciosa de su hermano Benjamín.
cuya presencia siempre parecía llegar en el momento más oportuno o más peligroso. Benjamín había visto algo esa noche. Isabella lo sabía. Él tenía un talento casi sobrenatural para detectar lo que no debía existir entre ellos, para oler cualquier mínima desviación dentro de la lealtad de la casa. Su hermano siempre había sido protector hasta un grado enfermizo, actuando no solo como un vigilante del legado familiar, sino también como un juez implacable de cada paso que ella daba. Por eso, cuando Isabella lo vio salir del ala norte minutos después, con expresión dura y mandíbula tensa, supo que algo no estaba bien. No era solo la vigilancia habitual. Había preocupación verdadera, y también un dejo de enojo que ella conocía demasiado bien. Isabella regresó a la habitación donde había dejado a Elías reposando. Lo encontró sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, respirando con esfuerzo. Su cuerpo parecía fuerte, pero había un temblor sutil en sus dedos que lo traicionaba. Cuando la vio entrar, intentó recomponerse, como si necesitara ocultarle su vulnerabilidad. «No tenías que volver», murmuró él, evitando mirarla directamente. Isabella sintió un calor extraño en el pecho. No era solo preocupación, era algo más profundo, más prohibido, algo que crecía entre ellos sin permiso. «No te voy a dejar solo», respondió ella, con una firmeza que incluso la sorprendió. Elías cerró los ojos, como si esas palabras fueran un peso hermoso y peligroso al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder, un golpe seco en la puerta los congeló. Isabella sintió que el corazón se le detenía por un instante. Elías se incorporó de inmediato, su instinto de escolta despertando a pesar del cansancio. Cuando la puerta se abrió, Benjamín apareció sin pedir permiso, como siempre hacía. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, analizando cada detalle. La cercanía entre ellos, la tensión evidente en el aire, el temblor en el pecho de Elías. «¿Todo bien aquí?», preguntó con una voz tan suave que resultaba más peligrosa que un grito. Isabella cruzó los brazos, intentando mantener la calma. «Sí, Benjamín». «¿Por qué la pregunta?». Él ladeó la cabeza, como si no creyera una sola palabra. «Porque alguien no está siendo completamente honesto conmigo, y tengo la impresión de que esta noche es más larga de lo que debería». Elías mantuvo la postura firme, aunque Isabella pudo ver cómo apretaba los puños detrás de su espalda. Sabía que su hermano estaba tratando de empujarlo, de quebrarlo, de hacerlo tropezar para confirmar sus sospechas. Pero Elías respiró hondo y dijo: «Estoy bien, señor. Solo tuve un mal momento. Nada que deba preocupar». Benjamín lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Un mal momento?». No pareció solo eso. Luego se volvió hacia Isabella, observándola como si pudiera leerle la mente. Ella sostuvo su mirada, negándose a ceder. «Lo que viste no cambia nada», dijo con voz baja pero firme. Benjamín entrecerró los ojos, captando la defensa implícita en su tono. Y fue suficiente para que entendiera que había algo más profundo entre ellos, algo que él no permitiría. Cuando su hermano finalmente salió, sin cerrar del todo la puerta, Isabella dejó escapar un suspiro que había estado reteniendo desde que él entró. Elías dio un paso hacia ella, inseguro, como si temiera que acercarse pudiera romper algo que todavía no había sido dicho. «Isabella, si tu hermano sospecha, las cosas pueden ponerse peligrosas», murmuró con un filo de angustia en su voz. Ella lo miró directamente, sin temblar. «No voy a permitir que decida por mí, ni por ti». Elías bajó la mirada, luchando contra el impulso de tocarla, de romper la distancia que ambos estaban forzando por miedo. «Pero lo que siento, ya no puedo esconderlo», confesó él, con una voz tan quebrada que a Isabella le dolió en el alma. Ella tragó hondo, sintiendo que esa confesión abría una puerta que ninguno podría cerrar después. El silencio entre ellos se llenó de algo eléctrico, algo imposible de ignorar. Isabella dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. «Yo tampoco puedo», murmuró. Los ojos de Elías mostraron alivio y miedo al mismo tiempo, un dilema que Isabella también compartía. Afuera, el viento recorrió los pasillos de la hacienda como un susurro de advertencia. Porque ambos sabían que, a partir de ese instante, no solo enfrentaban su propio deseo, sino también a Benjamín, que ya había empezado su lucha silenciosa para separarlos. Y la noche, con su eterna complicidad, sería testigo del comienzo de una guerra emocional que recién empezaba. El silencio que siguió en aquel cuarto se volvió espeso, casi asfixiante. Isabella se quedó mirando a Elías como si aún no entendiera por qué el hombre que siempre se mantenía firme, imperturbable,
ahora evitaba levantar los ojos. Él respiraba como si cada intento le doliera, y por primera vez ella notó una fragilidad en su escolta que jamás habría imaginado. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo, más personal, más prohibido. Elías pasó una mano por el cabello, todavía temblando. Isabella, si supieras todo lo que he callado, murmuró, quebrándose por segundos antes de recuperar la postura que llevaba años aprendiendo a fingir. Pero Isabella dio un paso hacia él, incapaz de contener o impulso de querer escuchar cada palabra. Entonces deja de callarlo, susurró, suave, pero com a forca de alguém que já vive cercada de mentiras demais. A porta se entreabriu sem aviso, e Isabella se virou bruscamente. Benjamín estaba encostado ao batente, os bracos cruzados, o olhar gelado que ele sempre lancaba quando Elías estava perto demais dela. «Interrumpo algo?» perguntou, com uma calma venenosa. Elías imediatamente se ergueu, como se fosse obrigado a retomar o papel de sombra silenciosa. Mas Isabella não se moveu. «Você nunca interrompe nada por acaso, Benjamín. O que quer?» Ele sorriu de lado, aquele sorriso que sempre escondia o propósito. «Pai está te procurando. Parece que alguém anda tomando decisões sentimentais demais». A tensão explodiu no ambiente. Isabella sentiu o estômago se fechar. Seu pai era uma tempestade que não aceitava desobediência, e Benjamín, em vez de protegê-la, parecia ansiar em vê-la cair. Elías deu passo à frente, mínimo, mas suficiente para Benjamín perceber. «Com todo respeito, senhor», disse com voz firme. «Si Isabella no quiere verlo ahora, no debería». Benjamín arqueó uma sobrancelha. «¿Y desde cuándo una escolta decide por mi hermana?» Cada sílaba saiu como uma ameaça silenciosa. Isabella respirou fundo, sentindo o coração bate alto demais. A proximidade de ambos, o conflito crescente, a linha invisível que separava Elías de algo muito mais perigoso que seu cargo, tudo parecia prestes a explodir. «Benjamín, basta», ordenou ela. Mas, antes de sair, ele lancou o último olhar carregado de aviso. «Te lo dije, hermanita. Él no es uno de los nuestros. Y cuando llegue la hora, tendrás que elegir». A porta se fechou. O silencio voltou, mas agora era outro. O silencio com peso. Elías finalmente a encarou. Era como se algo dentro dele tivesse cedido. «Isabella, ele tem razão en algo. No soy uno de ustedes. Nunca fui. Y si te quedas cerca de mí, vas a salir herida». Ella se aproximó. «No me asusta salir herida. Me asusta no saber lo que sientes. Eso sí podría destruirme». Elías desvió o olhar, mas era tarde. Isabella já tinha visto a verdade em seus olhos. Uma verdade que ele tentou esconder durante anos, e que agora queimava entre os dois. O que ele confessaria a seguir, isso, sim, seria capaz de mudar tudo. Isabella no volvió a cerrar los ojos después de la confesión quebrada que Elías había dejado caer en su habitación. No podía. La imagen de él arrodillado, con las manos temblorosas y los ojos ardiendo de un dolor que no sabía que cargaba, la perseguía como una sombra pegada a su piel. Cuando el amanecer comenzó a pintar de gris las ventanas de la hacienda, Isabella salió de su cuarto con una firmeza que no sentía por dentro. Sabía que enfrentaría preguntas, sospechas, y a su hermano Benjamín, que parecía oler el peligro cada vez que ella mostraba humanidad hacia alguien. En la cocina, Benjamín estaba de espaldas, preparando café como si fuera un ritual sagrado. «No dormiste», dijo sin voltear. «Tú tampoco», respondió ella, cruzándose de brazos. Benjamín giró lentamente, apoyándose en la encimera, mirándola con esa mezcla de hermano mayor, soldado del cartel y guardián obsesivo que lo caracterizaba. «Escuché movimiento en la madrugada. ¿Quién estaba contigo?» Isabella sintió un nudo subir por la garganta. No podía mentirle fácilmente. Benjamín tenía un talento especial para detectar fisuras. «Elías», admitió, sin bajar la mirada. Los ojos de Benjamín brillaron con un tipo de furia silenciosa. «¿Te hizo algo?» «No», respondió rápido. Él necesitaba hablar. Benjamín dejó el café sobre la mesa con un golpe seco. «Ese hombre no necesita hablar contigo. Él te sirve. Punto». Isabella exhaló, cansada. «Benjamín, no entiendes nada. Elías está roto. Y no es tu trabajo arreglarlo», disparó él, acercándose. «No voy a permitir que una escolta inestable te enrede con sus problemas». Las palabras la atravesaron, pero también despertaron algo dentro de ella. «No es inestable. Es humano». «Humano, sí. Peligroso, también»,
contraatacó Benjamín. Los hombres que cargan culpas ocultas suelen cometer errores. Y tú no puedes darte ese lujo, Isabella. Ella apretó la mandíbula. Era impresionante la facilidad con la que Benjamín convertía todo en amenaza. Pero entonces él suavizó el tono. Apenas. Princesa, eres lo único que nos queda. Mamá se fue por confiar en la persona equivocada. Papá te convirtió en el centro de este imperio porque sabe que tú puedes mantenerlo vivo. No te voy a perder por una escolta que se derrumba a la primera presión. Ese recuerdo de la madre abrió una grieta en Isabella. No repitas esa historia conmigo, susurró ella. Entonces aléjate de él, ordenó Benjamín. Pero antes de que Isabella pudiera responder, alguien apareció en la puerta. Era Sofía, una de las administradoras de la hacienda, con los ojos muy abiertos y el rostro tenso. Señores, Elías está en la entrada principal. Dice que necesita hablar con usted, Isabella. Ahora, Benjamín frunció el entrecejo. Dice que no va a moverse hasta que lo escuche. Isabella sintió un escalofrío. No sabía qué pretendía Elías, pero la determinación en la voz de Sofía dejaba claro que no era una simple conversación. Benjamín dio un paso adelante. Voy contigo. No, lo detuvo Isabella, firme. Esta vez, voy sola. El silencio fue pesado. Benjamín finalmente retrocedió un solo paso, pero sus ojos quedaron afilados como cuchillas. Hazlo rápido. Y no olvides quién eres. Isabella salió sin responder, y al cruzar el pasillo, vio a Elías parado de frente a la luz del amanecer, con los hombros tensos y una decisión amarga escrita en sus ojos. Parecía dispuesto a romper algo, o a romperse él mismo. La mañana siguiente llegó con un silencio incómodo que no pertenecía a esa casa siempre llena de pasos, órdenes y rumores. Isabella se levantó más temprano de lo habitual, todavía agitada por los susurros que había escuchado en el pasillo la noche anterior. Recordaba perfectamente la conversación entre su padre y su hermano Benjamín, las frases cortadas, el tono seco del don, y sobre todo el nombre que no debería haber aparecido en esos labios, Elías. Aquello le había dejado una sensación fría en el estómago, como si estuviera caminando sobre un hielo demasiado delgado. Mientras avanzaba por el salón principal, fingiendo normalidad ante los guardias, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Elías sentado en el suelo de su cuarto, vencido por un peso que no quiso revelar. Y ahora, más que nunca, necesitaba saber qué estaba pasando realmente detrás de las paredes del poder de su familia. Elías, por su parte, evitó verla durante toda la mañana. No apareció en los pasillos, no acompañó a los guardias en los cambios de turno y tampoco se presentó a los entrenamientos habituales del equipo de seguridad. Aquello no era normal en él. Era disciplinado, puntual, casi obsesivo con su deber, y su ausencia solamente alimentaba la inquietud de Isabella. Después del almuerzo, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió ir a buscarlo al área de vigilancia, pero solo encontró a dos hombres desconocidos revisando cámaras y moviendo cajas sin demasiada explicación. Uno de ellos incluso desvió la mirada cuando ella preguntó por Elías. Eso fue suficiente para encender sus alarmas. Isabella retrocedió con una sensación de vacío, consciente de que la estaban apartando de algo, o de alguien. Y sabía perfectamente quién era capaz de ordenar ese tipo de movimientos sin darle explicaciones: su hermano Benjamín. La confirmación llegó minutos después, cuando lo encontró en el despacho pequeño que él usaba para asuntos menores. Benjamín estaba de pie, revisando documentos con gesto tenso, y levantó la mirada apenas escuchó la puerta. ¿Dónde está Elías?, preguntó Isabella sin rodeos. No creo que debas preocuparte por eso, respondió él, sin mirarla del todo. Cuando tú dices eso, es exactamente cuando tengo que preocuparme. Benjamín soltó un suspiro cansado, como si estuviera obligado a explicar algo que prefería mantener oculto. Isabella, hay cosas que no entiendes, comenzó, apoyando las manos sobre el escritorio. ¿Cómo qué? ¿Cómo por qué te entrometes en algo que no te incumbe? Benjamín frunció el ceño. Claro que me incumbe. Soy tu hermano, y soy el heredero masculino del don. Mi obligación es protegerte, incluso de decisiones que podrías lamentar. ¿Y desde cuándo protegerme significa esconderme a mi escolta? Desde que ese escolta dejó de ser un profesional, espetó Benjamín. Desde que empezó a mirarte como algo más. El corazón de Isabella se contrajo con fuerza. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo más idea de la que crees, replicó él, bajando la voz. Papá sospecha. Y tú sabes que cuando papá sospecha, empieza a actuar. Aquella frase cayó sobre Isabella como un balde de agua helada.
Lo sabía. Lo había escuchado con sus propios oídos. Y sin embargo, oírlo de boca de su hermano lo hacía más real, más inminente, más peligroso. Ella retrocedió un paso, incapaz de controlar la mezcla de rabia y miedo que la atravesó. «Dime dónde está Elías», exigió, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a Benjamín. «Está bien», respondió él, rindiéndose a regañadientes. «Lo envié a la casa del lago. Solo por unos días. Necesita tiempo para aclarar su mente». Isabella entrecerró los ojos. ¿Aclarar su mente o alejarlo de mí? Benjamín guardó silencio. Ese silencio fue la confirmación. «Esto no va a detener nada», advirtió ella. «Si crees que puedes controlar cada relación que tengo, estás equivocado». Pero Benjamín solo respondió con una sonrisa amarga. «No puedo controlar todo, Isabella, pero puedo evitar que cometas un error que pueda costarte la vida». Ella apretó los dientes. «Tú no decides eso por mí. Alguien tiene que hacerlo», dijo él. «Porque tú ya no estás pensando con claridad». Isabella salió del despacho antes de que la rabia la empujara a decir algo que no podría revertir. Caminó rápido por el pasillo, sin saludar a nadie, con las manos temblando y la respiración acelerada. Todo encajaba. Elías actuando extraño, los guardias evitando mirarla, las cámaras movidas, su padre hablando de cabos sueltos, su hermano protegiéndola con medidas que solo un hombre desesperado tomaría. Lo habían apartado de ella. No porque él fuera un peligro, sino porque su cercanía era una amenaza para el plan de la familia. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que no podía quedarse quieta. Si no hacía algo ahora, Elías podría desaparecer por completo en esa red de decisiones tomadas por otros. Respiró hondo, cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a ir por él. Iba a sacarlo de donde lo hubieran enviado. Iba a enfrentarlo todo. Porque esta vez, este amor prohibido no iba a morir en silencio. La madrugada tenía ese silencio espeso que se pega a la piel cuando algo está por romperse, y ella lo sintió incluso antes de abrir la puerta. Había ido a buscarlo porque llevaba horas sin reportarse, algo completamente fuera de su disciplina. Pero cuando empujó la puerta del cuarto de huéspedes, lo que encontró no coincidía con ninguna versión del hombre que conocía. Él estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en un punto fijo del vacío, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo por los hilos más delgados. La princesa del Don, acostumbrada a ver a su escolta enfrentarse a enemigos sin titubear, sintió un escalofrío recorrer su columna al verlo quebrado de una manera que jamás imaginó posible. No quiso decir su nombre, temía que, si lo hacía, él se rompería aún más. El sonido de la puerta, apenas un eco, hizo que él parpadeara lentamente, como alguien que despierta de una pesadilla de la que no puede escapar. Ella dio un paso dentro, observando cada detalle, sus manos apretadas, los nudillos blancos, la respiración entrecortada, la tensión en la mandíbula. Todo gritaba que había estado luchando contra un tormento interno durante horas. «¿Qué pasó?», preguntó con voz baja, intentando ocultar la preocupación que le ardía en el pecho. Él negó suavemente, apenas moviendo la cabeza, como si ponerlo en palabras fuera demasiado doloroso. La princesa, acostumbrada a cargar secretos y a enfrentarse a verdades que cortan, sintió la urgencia de acercarse, pero también el miedo de irrumpir en un espacio emocional donde él nunca se había permitido mostrar vulnerabilidad. Se sentó frente a él, sin tocarlo, esperando a que él pudiera reunir las fuerzas que aún le quedaban. Pasaron segundos eternos antes de que él pudiera inhalar de forma más estable. Sus ojos, normalmente atentos y filosos, estaban vidriosos, como si estuvieran sosteniendo un océano que amenazaba con desbordarse. «No quería que te enteraras así», murmuró, con una voz tan apagada que ella tuvo que inclinarse un poco para escucharlo. Y entonces lo vio, el sobre arrugado en el piso, manchado por la presión de sus dedos. Lo tomó con cuidado, abriéndolo como si dentro hubiera algo vivo. Fotos. Coordenadas. Una frase escrita con tinta roja. Ella pagará por los pecados de su padre. Sintió el mundo acorralarse. «¿Quién envió esto?», exigió, aunque ya intuía la respuesta. Él bajó la mirada, como si admitirlo fuera una derrota personal. «El mismo que juramos haber enterrado». Su confesión cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Un enemigo que creían muerto. Un fantasma del pasado. Y una amenaza directa a ella. No entendía por qué lo había cargado solo, hasta que vio el verdadero miedo en sus ojos, no al enemigo, sino a perderla.
Ella apretó las fotos con fuerza, intentando controlar el temblor en sus manos. No era el contenido lo que la rompía, sino lo que implicaba. Él había intentado protegerla incluso de la verdad, absorbiendo la carga por sí mismo hasta desplomarse. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó con un hilo de reproche. La respuesta de él llegó rota, casi un susurro. «Porque si te veía asustada, yo también me iba a desmoronar». Esa confesión la golpeó más fuerte que cualquier amenaza. No era debilidad lo que veía en él. Era amor disfrazado de silencio. Era una lealtad tan profunda que lo había llevado a destruirse antes de dejarla cargar un solo pedazo de esa oscuridad. A ella, que siempre había sido fuerte, la sorprendió sentir un nudo en la garganta. No sabía cómo consolar, pero sí sabía cómo quedarse. Estiró la mano y rozó la suya apenas, lo suficiente para que él entendiera que ya no estaba solo. Un silencio más suave envolvió la habitación. Él levantó la mirada cuando sintió su toque, y por primera vez en la noche, respiró con un poco más de calma. Ella se acercó más, no como líder, no como hija del don, sino como alguien que entendía el peso de cargar miedos que no caben en el pecho. «Vamos a enfrentarlo juntos», prometió, y la fuerza en su voz contrastó con el temblor que le recorría el alma. Él cerró los ojos, como si esa frase fuera un puente que lo devolviera a sí mismo. Sabían que la amenaza era real, que el enemigo era alguien capaz de destruirlo si encontraba una sola grieta. Pero en ese momento, en esa madrugada donde todo parecía quebrarse, también entendieron algo más profundo, que la confesión que dolió no los había separado, los había unido de una forma que ninguno de los dos estaba listo para admitir, pero que ya no podían negar. El amanecer llegó en silencio, pero dentro de Isabella todo seguía temblando. La escena de Elías desplomado en sus brazos pocas horas antes aún la perseguía, su respiración inestable, su voz quebrada confesando lo que había callado por años, y el temor en sus ojos al hablar del enemigo que llevaba su nombre escrito. La princesa del Don había pasado la noche sin dormir, sentada en el borde de la cama, observando cómo Elías descansaba después de finalmente derrumbarse. Pero incluso dormido, su cuerpo no encontraba paz. Se movía inquieto, fruncía el ceño, tensaba los músculos como si luchara contra recuerdos que no lo soltaban. Isabella sentía que algo dentro de ella se partía al verlo así. Nunca imaginó que su escolta, el hombre que siempre enfrentó balas, amenazas y traiciones con frialdad quirúrgica, guardara un dolor tan profundo. Y aunque quería sacarlo de ese tormento, sabía que había alguien trabajando activamente para hundirlo aún más. Su hermano Benjamín, el tercero en discordia que no soportaba ver a Elías demasiado cerca de ella. Cuando Elías finalmente despertó, el sol ya había subido por completo. Isabella se levantó de inmediato, como si cada respiración de él fuera un aviso de que todo podía cambiar. «¿Cómo te sientes?», preguntó con una suavidad que ella misma desconocía. Elías se incorporó lentamente, evitando mirarla al principio, intentando recomponer el muro emocional que habíase derrumbado horas antes. «Mejor, no debería haberme mostrado así». Isabella se acercó, deteniéndose apenas unos centímetros frente a él. «No eres una máquina, Elías. Y si te derrumbaste es porque has cargado demasiado, solo». Él tragó saliva, finalmente levantando la vista. «No quiero que me veas así. Tu hermano está esperando cualquier error mío para sacarme de tu lado. No voy a darle una razón». Isabella respiró hondo, sintiendo una mistura de ternura y revolta. «Benjamín no decide quién se queda a mi lado. Yo sí». La afirmación la hizo sonar más fuerte de lo que se sentía, pero era verdad. Su hermano siempre había querido controlar su vida, no por protección, sino por ambición. Y ahora que había percibido que Elías representaba algo más que un escolta, su obsesión estaba se tornando peligrosa. Apenas tuvieron tiempo de procesar esa conversación antes de que el resto de la casa se despertara con agitación. Isabella escuchó pasos apresados en el pasillo, tonos de voz que cargaban tensión y el sonido metálico de armas siendo colocadas en posición. No era un ataque, pero algo grave había sucedido. Al abrir la puerta, uno de los hombres de seguridad se detuvo abruptamente. «Señorita, necesitamos que baje al salón principal. Su hermano la está esperando». Isabella sintió un escalofrío inmediato. Elías se puso de pie al instante, recuperando su postura profesional, aunque la sombra del miedo seguía deslizando por su mirada. «Voy contigo», murmuró él. «No tienes que», intentó Isabella, pero Elías ja abancaba, como si cualquier distancia entre ellos no corredor fuese risco de maíz. «Descenderán juntos», e a cada degrau Isabella sentía o clima maíz pesado, maíz carregado,
como si a casa entera estuviese prestes a testimonar algo irremediable. Benjamín los esperaba de pie, con los brazos cruzados, su expresión afilada como una navaja recién afilada. «Qué conveniente», dijo, mirando a Elías antes que a su hermana. «Aparecen juntos, otra vez». Isabella cruzó o olar como él le percebió inmediatamente. Él es sabia de algo. O acreditaba saber. «¿Qué quieres, Benjamín?», disparó ella. Él se acercó despacio, su mirada fija en Elías. «Quiero protegerte. Y este hombre, este guardián roto que escondes en tu cuarto a las 2 de la mañana, no está en condiciones de hacerlo». Elías cerró los puños, mas no respondió. Era evidente que cualquier palabra su alimentaría ainda más a provocación. Isabella dio un paso hacia adelante, bloqueando la línea de visao del hermano. «No vuelvas a hablar de él como si fuera un problema». Benjamín rió baixo, un sonido perigoso. «Entonces admite que está demasiado cerca de ti. O debería decir, emocionalmente cerca». Atensao estaló un noar. Elías respiró fundo, lutando para mantener o controle. Isabella sintió o sangue ferver. «Lo que pase entre él y yo no es tu asunto». Benjamín arqueó una ceja. «Oh, pero sí lo es. Porque tus decisiones afectan al don. Y yo no permitiré que una escolta inestable te lleve a cometer errores». El silencio se volvió guase sólido después de esa frase. Isabella se aproximó tanto do irmão que guase encostó un L. «Si vas a amenazarlo, tendrás que pasar por mí primero». Benjamín abrió un sorriso lento, triunfante. Eso esperaba escuchar. En Tao, como una calma que arrepió a teos guardias alrededor, él le completó. «A partir de hoy, Elías será removido temporalmente de tu seguridad. Tengo órdenes directas». Isabella ficó pálida. Elías ficó inmóvil, como una estatua prestes a rachar. E Benjamín, o irmão que siempre desejó controlar cada parte da vida dela, finalmente había movido a primeira peca de ueme jogo que so estaba comecando. La madrugada siguiente cayó pesada sobre la casa, como si arrastrara consigo un silencio obligado. Isabella caminó por el corredor con pasos medidos, aunque por dentro ardía ese torbellino que Benjamín siempre conseguía activar: rabia, culpa, duda, nostalgia, todo mezclado con el miedo sutil, pero creciente, de perder el poco control emocional que aún conservaba. La conversación da noite anterior con su hermano no había terminado, apenas había sido pausada, congelada en un punto donde él dejó claro que haría lo que fuera para cortar cualquier lazo entre ella y Marcos. Sin embargo, Isabella no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Ese pensamiento la mantenía firme, aunque profundamente herida por la frialdad con que Benjamín había pronunciado cada advertencia. A esas alturas, lo que más la inquietaba no era el riesgo que corría su posición dentro del cártel, sino la forma en que Marcos la había mirado antes de retirarse, como si estuviera preparándose para desaparecer de su vida. Se detuvo frente a la puerta del cuarto donde él descansaba. No debía entrar, lo sabía, las reglas internas, la seguridad, las apariencias, todo gritaba que debía seguir de largo. Pero un impulso más fuerte que la prudencia guió su mano hacia la manija. Empujó la puerta lentamente y lo encontró sentado en la orilla de la cama, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriendo parte de su rostro. No estaba armado, no estaba vigilante, no estaba erguido como siempre. Era un hombre roto intentando recomponer, a duras penas, lo que quedaba de sí mismo. Isabella sintió un nudo en la garganta, porque ver a Marcos así, vulnerable al extremo, la golpeó con una intensidad que la dejó sin aire. Su respiración se volvió más lenta, casi temerosa, y avanzó unos pasos sin que él lo notara. Por un instante creyó que lo escuchó murmurar algo, una palabra que se perdió entre la tensión de la habitación. Cuando él levantó el rostro, sus ojos estaban enrojecidos, no por cansancio, sino por algo mucho más profundo. No era común verlo así. Marcos era el tipo de hombre que tragaba el dolor, que disimulaba heridas, que aprendió desde joven que mostrar vulnerabilidad podía costar la vida. Isabella no dijo nada. No podía. Le dolía la confesión muda que ya estaba frente a sus ojos, pero esperó a que él hablara, porque sabía que si lo presionaba, él levantaría muros imposibles de derribar. Marcos respiró hondo, como si preparara el cuerpo para recibir un golpe invisible. «Tu hermano no solo quiere separarnos», dijo al fin, con la voz baja pero firme, «sino que ya dio la orden de transferirme lejos. Muy lejos». Isabella sintió que el suelo se movía. Era peor de lo que imaginaba. Quiso acercarse más, pero él levantó una mano temblorosa, no para detenerla, sino para confesarse antes de que la fuerza se le acabara.
Isabella, yo ya sabía. Hace días. Solo que, no quise decírtelo. Pensé que podría soportarlo, que sería mejor que tú no cargaras con esto también. El silencio que siguió fue cruel. Isabella lo miró con una mezcla de dolor, rabia y una ternura que nunca había planeado sentir por nadie del equipo de seguridad. Marcos bajó la vista, avergonzado por un secreto que no debería doler tanto, pero dolía. Y dolía porque venía acompañado de otra verdad que él ya no podía seguir ocultando. No te dije nada porque me estaba aferrando a cada minuto cerca de ti, confesó él, quebrándose por completo en la última frase. Isabella sintió que algo dentro de ella cedía, como si su cuerpo se rindiera a una verdad que llevaba semanas resistiendo. No sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. La realidad los estaba empujando hacia un borde peligroso. Si seguían adelante, desobedecerían a Benjamín. Si se alejaban, ambos quedarían fragmentados. Y lo peor de todo era que, pese al miedo, pese a la amenaza, pese a todo, ella también se estaba aferrando a él. Isabella dio finalmente un paso hacia él y se agachó para quedar a su altura. Le tomó las manos, que estaban frías, tensas, desesperadas. No voy a permitir que te manden lejos, susurró con firmeza, aún con la voz levemente temblorosa. Marcos la miró como si no mereciera esas palabras. Isabella, no entiendes. Benjamín hará lo que sea. Si insiste, yo tendré que obedecer. Ella negó lentamente, con una determinación que contrastaba con el caos que llevaba por dentro. No, esta vez no. Y en ese pequeño espacio, apenas iluminado por la lámpara del buró, ambos entendieron que estaban entrando en un punto de no retorno. Si luchaban, desafiaban al hombre más peligroso después del Don. Si cedían, perderían algo que ya estaba transformándolos por dentro. Y mientras el silencio volvía a instalarse, una decisión empezaba a arder entre ellos, silenciosa, peligrosa y totalmente inevitable. Cuando Isabella salió del salón principal aquella noche, aún podía sentir el eco de la mirada de Benjamín clavada en su nuca, una mezcla venenosa entre vigilancia y advertencia. Desde el episodio en el pasillo, todo había cambiado. El ambiente dentro de la mansión se había vuelto más denso, como si cada pared escuchara demasiado y devolviera susurros que no podían ignorarse. Isabella había intentado concentrarse en las órdenes del Don, en los informes, en los movimientos del territorio, pero su mente siempre regresaba al mismo punto, la imagen de su escolta destruido, temblando en la oscuridad de su habitación. Ella no entendía por qué esa visión la perseguía, porque sentía la necesidad irracional de volver a él, incluso cuando sabía que ese acercamiento solo servía para cavar un abismo más profundo entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. La mansión descansaba en un silencio extraño, cuando Isabella subió las escaleras buscando aire. No quería admitirlo, pero cada paso la guiaba instintivamente al corredor donde estaba la habitación de Mateo. No planeaba entrar, al menos, eso se repetía a sí misma. Solo quería confirmar que él estaba bien, o tal vez provocar que la puerta se abriera y él la mirara como lo hizo aquella noche, con los ojos cargados de emociones que un escolta nunca debería mostrar. Cuando llegó al final del pasillo, escuchó un golpe seco, como algo cayendo al suelo. El corazón se le detuvo. Abrió la puerta sin pensar, impulsada por un temor que no podía justificar. Mateo estaba de rodillas, apoyado contra la cama, respirando como si el mundo estuviera colapsando sobre él. Su camisa estaba empapada de sudor, y sus manos temblaban intentando sostener un vaso de agua que había caído y ahora rodaba lentamente por el piso. Isabella corrió hacia él sin pedir permiso ni preocuparse por protocolos. «Mateo, mírame». Pero él no reaccionaba. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si cada inhalación fuera un recuerdo doloroso. Ella colocó sus manos en su rostro, obligándolo a verla. «¿Qué está pasando contigo?» Y entonces, como si ese simple toque le destrabara algo dentro, Mateo dejó escapar un sollozo ahogado. No era un llanto de miedo, era el llanto de un hombre que llevaba demasiado tiempo cargando una verdad que lo estaba desgarrando. «No debí volver aquí, no debí aceptar ser tu escolta». Ella sintió un golpe en el pecho, pero no lo soltó. Mateo continuó, con la voz quebrada. «Benjamín sabe la verdad. Él sabe quién fui antes de llegar a esta casa, y si decide hablar, tu padre va a matarme sin dudarlo». Isabella sintió un vértigo helado recorrerle la columna. No por la amenaza, sino porque comprendió que Mateo no temía por sí mismo. Temía por lo que podía significar para ella. Intentó hacerlo hablar, pero cada palabra parecía arrancarle un pedazo de alma.
Mateo confesó que antes de ser escolta había pertenecido a un pequeño grupo rival, uno que fue destruido por órdenes del Don. Él sobrevivió escondiéndose, escapando de su propio pasado, convirtiéndose en alguien irreconocible para no morir. Y cuando creyó haber encontrado un camino limpio, el Don lo reclutó, sin saber de dónde venía. Benjamín, en cambio, sí lo sabía, y estaba usando esa información para controlarlo. Si él lo dice, si tu padre descubre quién soy realmente, Isabella, no solo me matará, me hará desaparecer como si nunca hubiera existido. Ella lo escuchaba en silencio, pero por dentro ardía un fuego feroz. No porque Mateo hubiera mentido sobre su pasado, todos en esa casa estaban hechos de secretos, sino por el simple hecho de que él había cargado esa culpa solo, alejándose de ella para no arrastrarla consigo. La cercanía entre ambos se volvió casi insoportable. Isabella acarició su mejilla sin pensarlo, rompiendo cualquier límite profesional que aún pudiera existir. Mateo tomó su mano, no para apartarla, sino para sostenerla como si fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Tú no mereces esto, dijo él, con una sinceridad cruda. No mereces cargar con alguien como yo. Isabella no retiró la mano. No eres tú quien decide que merezco. Mateo bajó la mirada, temblando, y ella sintió un impulso irracional, protegerlo, esconderlo del mundo, incluso si eso significaba enfrentar al propio Don. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe. Benjamín estaba ahí, apoyado en el marco, observándolos con una sonrisa fría que no escondía nada. Interesante escena. Isabella se puso de pie de inmediato, interponiéndose entre él y Mateo. Pero Benjamín no mostró sorpresa ni molestia. Solo dijo, con un tono suave que helaba la sangre: creo que es hora de que hablemos, los tres. Ella sintió que el mundo se estrechaba cuando vio al guardaespaldas inclinar la cabeza, respirando con dificultad, como si cada palabra fuera una confesión que lo estuviera desgarrando por dentro. El pasillo seguía quieto, silencioso, preso entre sombras que parecían escuchar cada detalle. Él no la miraba, su mirada estaba perdida en un punto invisible del suelo, como si allí estuviera enterrada toda su vergüenza. Cuando por fin habló, lo hizo con una voz tan rota que a ella se le erizaron los brazos. Le confesó que no solo había fallado en protegerla hace años, sino que había sido él quien, por presión y miedo, había entregado información que casi la mata aquella noche en que su mundo estuvo a punto de arder. El impacto fue tan grande que ella sintió que su propio cuerpo se tambaleaba por dentro, como si la verdad recién liberada derrumbara una pared que llevaba demasiado tiempo fingiendo que era sólida. Pero lo que la terminó de quebrar no fue la traición, sino lo que él dijo después, con una sinceridad desesperada que la atravesó como un incendio lento. Él confesó que jamás pudo perdonarse, que cada día que servía a su lado no era un recordatorio de su deber, sino un castigo autoimpuesto, porque la amaba desde antes de aquella noche, desde mucho antes de haberse convertido en su sombra fiel. Que callaba, obedecía y sangraba en silencio porque sentía que no tenía derecho a querer algo que había puesto en peligro. Ella sintió como sus ojos se nublaban mientras intentaba procesar ese torbellino de dolor, amor y culpa mezclados de una forma tan brutal que su corazón parecía latir con violencia contra sus costillas. Todo aquello que había sospechado, todo aquello que había reprimido, todo aquello que había fingido no ver, se levantó frente a ella con un rostro devastado y profundamente humano. El pasillo, que antes parecía frío, se transformó en una especie de confesionario íntimo donde solo importaban sus respiraciones entrecortadas. Ella se acercó lentamente, guiada por algo que no sabía si era impulso, necesidad o destino. Levantó su mano con suavidad, tocando su rostro por primera vez sin la barrera de poder que siempre existió entre ellos. Él cerró los ojos como si ese simple contacto lo absolverá de años de tortura interior. Pero no había absolución fácil. Ella lo sabía, y aún así, en esa frágil distancia entre sus pieles, comprendió algo que nunca se permitió admitir. Él había sido su refugio silencioso, su único punto estable en un mundo de traiciones, incluso cuando la verdad lo condenaba. Ese descubrimiento la estremeció tanto que sintió voluntad de llorar también, como si las lágrimas que él derramaba fueran un espejo de las suyas que jamás se atrevió a dejar caer. Cuando él intentó alejarse, temiendo que su proximidad fuera una falta de respeto o una provocación, ella lo sostuvo del brazo, firme pero temblando. Le dijo que la traición dolía, sí, pero también sabía que había crecido en un mundo donde la sobrevivencia obligaba a decisiones crueles. Le confesó que también tenía culpas, que también había lastimado,
que también había escondido sentimientos que la asustaban. La tensión entre los dos parecía cargar el aire de electricidad pura, como si el destino aguardara un último acto antes del amanecer. Y entonces, con una sinceridad que no dejaba espacio para máscaras, ella le dijo que no sabía si algún día podría perdonarlo por completo, pero sí sabía que no quería perderlo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía contener un universo entero, hasta que él abrió los ojos y la miró directamente por primera vez, con ese brillo emocional que ella jamás había visto tan desbordado. Se quedaron así por largos segundos, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo temblor emocional, conectados por un hilo invisible que la vida se había empeñado en tensar hasta el límite. Y fue ella quien dio el paso final. Lo atrajo hacia su pecho y él, incapaz de contenerse más, la abrazó con una mezcla de devoción, alivio y un amor reprimido durante demasiado tiempo. No prometieron nada, no juraron lealtades imposibles ni futuros inciertos. Simplemente se permitieron ser vulnerables juntos, aunque fuera solo esa noche. Ella sabía que la historia de ambos estaba marcada por cicatrices que nunca desaparecerían, pero también entendió que algunos finales no llegan para cerrar un capítulo, sino para abrir otro en silencio. Cuando finalmente se separaron, ella sonrió con un cansancio dulce, agradeciéndole por atreverse a decir la verdad, por más dolorosa que fuera. Y mientras él inclinaba la cabeza, aún temblando, ella supo que aquella madrugada quedaría tatuada en sus vidas para siempre. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Tu tiempo y tu atención significan más de lo que imaginas.